Cáncer, el signo regido por la luna, es conocido por su sensibilidad y profundidad emocional. Sin embargo, hay un aspecto poco explorado que lo convierte en una fuerza imparable, su capacidad de tomar decisiones sin miedo cuando su corazón y su intuición lo dictan. Aunque su naturaleza pueda parecer cautelosa o incluso reservada, cuando un Cáncer decide algo con convicción, se convierte en un huracán imparable que desafía cualquier obstáculo en su camino. Las decisiones que Cáncer toma sin miedo nacen de un lugar profundo, donde la emoción y la lógica se entrelazan con una sabiduría innata. No es una impulsividad vacía ni una osadía carente de fundamento, sino una certeza que emana desde sus entrañas, guiada por la intuición más poderosa del zodiaco. Su seguridad no proviene de la ausencia de dudas, sino de la conexión inquebrantable con su mundo interno. Cuando Cáncer siente que algo es lo correcto, se lanza sin titubear, sin importar el juicio ajeno ni los riesgos aparentes. En el amor, cuando un Cáncer elige a alguien con el alma, no hay marcha atrás. Puede haber titubeos en el inicio, pero cuando el vínculo se sella en su corazón, defiende su elección con una ferocidad que sorprende a quienes lo subestiman. No teme entregarse por completo, construir un hogar, apostar por un amor que otros no entenderían. No le asustan las dificultades ni las pruebas del destino, porque su decisión se fundamenta en un compromiso que trasciende la lógica común. Así, cuando ama, ama sin miedo, con la fuerza de un océano que no se detiene ante la tormenta. En los momentos de crisis, Cáncer no titubea cuando es momento de proteger a los suyos o de luchar por aquello que considera sagrado. Su instinto protector se convierte en su mayor motor, y cualquier miedo queda relegado a un rincón insignificante de su ser. No se amedrenta ante la adversidad, porque entiende que su propósito va más allá del temor. Es el guerrero silencioso que no necesita fanfarrias para demostrar su valentía, pero que, cuando es necesario, se convierte en un escudo indestructible para quienes ama. En su crecimiento personal, cuando un Cáncer decide evolucionar, nadie puede detenerlo. Aunque se le conozca por su apego al pasado, cuando toma la decisión de soltar aquello que ya no le sirve, su determinación es absoluta. Puede llorar mientras deja atrás lo que una vez fue su refugio, pero no mirará atrás si sabe que su destino está en otro horizonte. Su transformación es como la de la luna, constante, poderosa y llena de matices, pero siempre avanzando hacia su siguiente fase sin miedo al cambio. En sus ambiciones, aunque pueda parecer discreto, Cáncer no teme arriesgarse cuando siente que su camino está trazado. Puede que sus métodos no sean los convencionales, pero cuando su pasión lo guía, es capaz de desafiar cualquier pronóstico. Se aferra a sus sueños con una fuerza inquebrantable, y aunque su proceso sea más interno que externo, cuando decide que algo es para él, lucha con la tenacidad de quien sabe que su destino está escrito en las estrellas. Las decisiones que Cáncer toma sin miedo no son impulsos pasajeros ni arranques de osadía. Son actos de fe, de intuición y de amor profundo. Son el reflejo de su espíritu resiliente, de su capacidad de confiar en lo que siente sin dejarse vencer por las dudas. Pocos comprenden la magnitud de su fortaleza, porque su poder no radica en la estridencia ni en la demostración de fuerza bruta, sino en la certeza silenciosa de quien sabe que su alma le guía con una sabiduría ancestral. Cuando un Cáncer toma una decisión sin miedo, no hay fuerza en el universo capaz de desviarlo. Porque su coraje no se alimenta del ego, sino del amor más puro, de la intuición más certera y de la certeza de que, pase lo que pase, siempre encontrará la manera de resurgir, como las mareas que nunca dejan de avanzar. Cuando un Cáncer toma una decisión sin miedo, lo hace con una intensidad que desafía la percepción que muchos tienen sobre él. Se le suele ver como un signo emocional, soñador y ligado al pasado, pero lo que pocos entienden es que dentro de esa sensibilidad existe una fuerza implacable. Sus decisiones no son impulsos vacíos, sino elecciones firmes que surgen de su conexión profunda con su intuición y su propósito. Cuando decide cortar lazos con alguien, lo hace con la misma determinación con la que protege a quienes ama. Cáncer es un signo que valora profundamente los vínculos, y su lealtad es casi inquebrantable. Sin embargo, cuando siente que una persona ha cruzado un límite que no puede perdonar o que su presencia ya no aporta luz a su vida, su capacidad de alejarse es absoluta. Puede haber lágrimas, puede haber duelo, pero su decisión no tendrá vuelta atrás. No necesita hacer grandes demostraciones ni enfrentamientos dramáticos, simplemente, desaparece de la vida de esa persona como si nunca hubiera existido, sin importar cuántos años o cuánto amor hayan compartido antes. Su energía se retira por completo, y ese vacío es imposible de llenar. En el mundo de los negocios y las ambiciones personales,
Cáncer se muestra ante los demás como alguien que avanza con precaución, que mide cada paso y que evita los riesgos innecesarios. Pero cuando su instinto le dice que es el momento de dar un salto, lo hace sin miedo. Puede sorprender a quienes lo rodean al renunciar a un trabajo estable para perseguir un sueño que nadie más comprende, al invertir en un proyecto que parece incierto o al cambiar de rumbo cuando todos pensaban que ya tenía su destino definido. Su conexión con su intuición es su brújula, y cuando siente que algo es lo correcto, ninguna opinión externa lo hará retroceder. En la crianza y en la protección de los suyos, su valentía es aún más evidente. Un Cáncer que decide defender a su familia, a sus hijos o a sus seres queridos no tiene límites. No le importa enfrentarse a la adversidad, ni desafiar normas establecidas si siente que está protegiendo lo que ama. Puede ser el más dulce y comprensivo, pero cuando detecta una amenaza, su lado más feroz despierta. Es capaz de cambiar de país si siente que su hogar ya no es seguro, de enfrentarse a cualquier autoridad si cree que sus seres queridos están en peligro, o de renunciar a todo lo que conoce si eso significa garantizar la felicidad de quienes están bajo su ala. En la forma en que se enfrenta a sus propios miedos, Cáncer demuestra que la valentía no siempre es la ausencia de temor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Aunque sea un signo que tiende a la nostalgia y a la melancolía, cuando decide que ya no quiere ser prisionero de su pasado, corta las cadenas con una determinación implacable. Puede escribir una última carta que nunca enviará, visitar un lugar por última vez para cerrar un ciclo o simplemente despertar un día con la certeza de que es hora de avanzar. Su poder de transformación es silencioso, pero definitivo. Incluso en su relación con su cuerpo y su bienestar, Cáncer toma decisiones sin miedo cuando siente que es necesario un cambio. Puede ser el tipo de persona que durante años se ha aferrado a hábitos dañinos, que ha ignorado señales de su cuerpo o que ha postergado su salud emocional por priorizar a otros. Pero cuando un día decide que es momento de cuidarse, lo hace con la misma entrega con la que protege a los demás. Puede cambiar radicalmente su alimentación, empezar a entrenar con disciplina o embarcarse en un viaje de autoconocimiento sin importar lo que piensen los demás. Y una vez que ha tomado esa decisión, su compromiso es inquebrantable. Cáncer también toma decisiones sin miedo cuando se trata de su felicidad. Puede pasar años conformándose con lo que la sociedad, su familia o su entorno esperan de él, pero llega un momento en el que decide que ya no quiere vivir para complacer a los demás. En ese instante, se convierte en su propia prioridad, y aunque el proceso de romper con las expectativas ajenas sea doloroso, no hay fuerza capaz de hacerlo retroceder. Puede terminar una relación, cambiar de carrera, mudarse a un lugar completamente diferente o simplemente empezar a vivir de una manera más auténtica. Cuando un Cáncer toma una decisión sin miedo, lo hace con la certeza de que está siguiendo su verdad más profunda. Puede haber dudas en el camino, puede haber momentos de vulnerabilidad, pero jamás dará un paso atrás una vez que ha sentido en su corazón que ese es el camino correcto. Porque su valentía no se grita, no se impone, no necesita ser reconocida. Su valentía es como el mar, infinita, poderosa y capaz de derribar cualquier barrera cuando ha decidido avanzar. Cuando Cáncer toma una decisión sin miedo, lo hace con un nivel de entrega que trasciende lo convencional. Su proceso interno no es impulsivo ni arbitrario, sino un viaje profundo que lo lleva a explorar cada rincón de su alma antes de actuar con firmeza. A diferencia de otros signos que pueden ser más explosivos o dominantes en su determinación, la fuerza de Cáncer radica en su capacidad de decidir con una certeza que proviene de su conexión con su propia esencia. Esta determinación sin miedo se ve reflejada en su capacidad de reconstrucción. Puede ser un signo que se aferra a las raíces, pero cuando decide reinventarse, lo hace con una convicción absoluta. Si en algún punto de su vida siente que ha estado viviendo bajo la sombra de expectativas ajenas o atrapado en dinámicas que no le aportan crecimiento, no teme romper con todo y empezar de nuevo. No le preocupa el tiempo que haya invertido en una situación si entiende que su evolución requiere un cambio radical. Puede cortar con una amistad de años si siente que ya no le aporta, abandonar un estilo de vida que una vez le hizo sentir seguro o renunciar a lo que antes consideraba su propósito para seguir una nueva dirección. En la forma en que se enfrenta a la adversidad, Cáncer demuestra que la valentía no siempre se manifiesta de manera estruendosa. Mientras otros pueden enfrentar los desafíos con agresividad o desafío abierto, Cáncer adopta una postura estratégica. Su enfoque no es el de la confrontación directa, sino el de la resistencia inquebrantable. Puede parecer que está cediendo o retirándose en un primer momento, pero en realidad, está observando, analizando y preparando su siguiente movimiento.
Su capacidad de resiliencia es inigualable, y cuando finalmente decide responder a una situación que lo desafía, lo hace con una inteligencia emocional que desarma a cualquiera. Cuando toma la decisión de confiar en alguien, lo hace sin miedo. Aunque su naturaleza puede ser protectora y en ocasiones reservada, si decide abrir su corazón a una persona, no lo hace a medias. Su entrega es total, y su confianza es un voto sagrado. No teme mostrarse tal como es, sin máscaras ni reservas. No le preocupa ser juzgado porque sabe que su vulnerabilidad es una de sus mayores fortalezas. Pero esta misma cualidad también lo convierte en alguien que, una vez traicionado, jamás volverá a ser el mismo con esa persona. Su confianza no es ingenua ni se otorga por capricho, es una decisión profunda que, una vez quebrantada, nunca se restaura por completo. Su valentía también se manifiesta en la forma en que defiende sus creencias y valores. Puede parecer alguien adaptable y comprensivo, pero hay líneas que nunca permitirá que sean cruzadas. Si una situación atenta contra sus principios más arraigados, su determinación se vuelve inamovible. No teme quedarse solo si eso significa ser fiel a lo que cree. Puede desafiar tradiciones familiares, romper con normas impuestas por la sociedad o tomar caminos que otros considerarían demasiado arriesgados si siente que es lo correcto para su alma. Su seguridad no proviene de la validación externa, sino de la profunda convicción de que está actuando desde la verdad. Cuando decide enfrentar sus propios demonios, lo hace con una fuerza que pocos podrían imaginar. Cáncer es un signo que carga con muchas emociones, recuerdos y cicatrices del pasado, pero cuando elige liberarse de lo que lo ha limitado, su transformación es monumental. Puede sumergirse en un proceso de introspección profunda, enfrentarse a los miedos que lo han atormentado durante años y emerger más fuerte que nunca. No le teme a la oscuridad de su propia mente, porque sabe que solo al atravesarla podrá encontrar su verdadera luz. En su manera de luchar por su felicidad, su valentía es inquebrantable. Puede haber pasado años posponiendo su propio bienestar por priorizar a otros, pero cuando toma la decisión de ponerse a sí mismo en primer lugar, nada lo detiene. No importa si debe hacer sacrificios o si debe dejar atrás todo lo que conocía, cuando comprende que merece una vida plena, se convierte en el arquitecto de su propio destino. No tiene miedo de dejar atrás relaciones que le restan, trabajos que lo desgastan o lugares que le impiden crecer. Aunque el proceso pueda ser doloroso, sabe que al final del camino encontrará la paz que ha estado buscando. Incluso en la manera en que enfrenta la incertidumbre, Cáncer demuestra un coraje excepcional. Su necesidad de seguridad y estabilidad es innegable, pero cuando comprende que la vida es un constante cambio, aprende a fluir con las mareas en lugar de resistirse a ellas. Puede tomar la decisión de confiar en lo desconocido, de entregarse a lo que el universo tiene preparado para él sin exigir certezas absolutas. Su fe en la vida, en su intuición y en su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia le permite avanzar con confianza incluso cuando el panorama es incierto. Cáncer es un signo de contrastes, de profundidad y de emociones intensas, pero cuando toma una decisión sin miedo, lo hace con una firmeza que pocos pueden igualar. Su coraje no necesita ser reconocido ni celebrado, porque no busca demostrarle nada a nadie. Simplemente actúa desde su verdad, con la certeza de que cada elección que hace está alineada con su alma. Y cuando eso sucede, no hay obstáculo, miedo o duda que pueda desviarlo de su camino. Cáncer, con su conexión única entre la emoción y la acción, no solo toma decisiones sin miedo, sino que las respalda con una convicción que lo convierte en uno de los signos más inquebrantables cuando se propone algo. Su valentía no es la de quien busca enfrentamientos abiertos, sino la del estratega silencioso que sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse para fortalecerse. Su naturaleza emocional no es un obstáculo, sino su mayor fortaleza, pues le permite tomar decisiones con una comprensión profunda de sí mismo y de su entorno. Cuando decide enfrentar su propia identidad y abrazar su autenticidad, lo hace sin miedo a las miradas ajenas. Aunque pueda haber pasado tiempo adaptándose a lo que otros esperaban de él, llega un punto en el que se despoja de cualquier máscara y se muestra tal cual es. Esto puede manifestarse en cómo expresa su sensibilidad sin temor a ser visto como débil, en cómo se permite vivir su vida según sus propias reglas sin necesidad de justificar sus elecciones o en cómo deja de esconder sus verdaderas pasiones y deseos. No teme redefinirse cuantas veces sea necesario, porque entiende que la evolución es parte esencial de su camino. En sus relaciones, su valentía se manifiesta en su capacidad de apostar por vínculos profundos y significativos sin temor al dolor que puedan traer consigo. No le interesa lo superficial ni las conexiones efímeras, cuando elige a alguien, lo hace con el alma entera.
Y aunque haya sido herido en el pasado, no deja que eso lo convierta en alguien cínico o desconfiado. Puede haber cicatrices en su corazón, pero su decisión de seguir amando, de seguir creyendo en la bondad de los demás y de entregarse sin reservas es un acto de valentía que pocos pueden igualar. No permite que el miedo a perder lo paralice, porque entiende que la vida se trata de experimentar, de sentir y de arriesgarse, aun cuando las garantías no existan. En su búsqueda de independencia, Cáncer demuestra que su determinación no conoce límites. Se le suele asociar con la idea de hogar, de raíces y de apego, pero cuando decide que necesita autonomía, la persigue con una tenacidad inquebrantable. Puede tomar la decisión de mudarse lejos de su entorno de origen, de construir un estilo de vida completamente diferente al que le inculcaron o de alejarse de dinámicas familiares que ya no resuenan con su crecimiento personal. No le teme a la soledad si eso significa encontrarse a sí mismo. Su capacidad de crear un hogar donde quiera que esté le permite avanzar sin sentir que está abandonando su esencia. Cuando Cáncer toma la decisión de sanar, lo hace con una profundidad que lo lleva a enfrentar aspectos de su ser que otros preferirían ignorar. Puede sumergirse en su pasado para comprender las heridas que lo han moldeado, enfrentar sus miedos más oscuros y transformar su dolor en sabiduría. No teme confrontar sus sombras, porque sabe que solo a través de ese proceso podrá encontrar la paz. Y cuando decide perdonar, ya sea a otros o a sí mismo, lo hace con un corazón genuino, sin cargas ni rencores. Su forma de proteger lo que ama también es una manifestación de su valentía. No solo se trata de defender a sus seres queridos de amenazas externas, sino de ser un pilar inquebrantable en sus vidas. Puede cargar con responsabilidades que otros evitarían, sacrificarse sin dudarlo por aquellos que dependen de él y estar presente incluso en los momentos más difíciles sin esperar nada a cambio. Su amor es su mayor motor, y cuando decide que alguien forma parte de su mundo, lo cuida con una lealtad que no conoce condiciones ni límites. En su manera de perseguir sus sueños, Cáncer demuestra que su fuerza no radica en la prisa, sino en la perseverancia. Puede parecer que avanza con cautela, que duda antes de dar ciertos pasos, pero cuando su instinto le dice que está en el camino correcto, no hay obstáculo que pueda apartarlo de su meta. No se deja intimidar por la incertidumbre ni por los desafíos que surgen en el camino, porque su confianza en su propio proceso es absoluta. Puede construir su éxito poco a poco, con paciencia y dedicación, sin necesidad de validación externa. Cuando elige ser feliz, lo hace sin miedo a romper con lo que no le hace bien. Puede ser una persona que ha dado demasiado de sí a situaciones o personas que no han sabido valorar su entrega, pero llega un momento en el que decide priorizarse. Puede ser un cambio sutil o una transformación radical, pero cuando toma la determinación de buscar su bienestar, no hay marcha atrás. Su valentía se manifiesta en su capacidad de soltar, de entender que el amor propio no es egoísmo y de atreverse a vivir una vida que realmente le llene. Cáncer es un signo que siente profundamente, pero también decide con una fuerza implacable cuando se trata de su destino. Su intuición lo guía, su amor lo impulsa y su coraje lo convierte en una de las almas más poderosas del zodiaco. Su decisión de avanzar, de amar, de sanar y de ser auténtico es el mayor testimonio de su valentía. Y cuando Cáncer elige caminar sin miedo, no hay fuerza en el mundo capaz de detenerlo. Cáncer, cuando toma una decisión sin miedo, lo hace con una profundidad que trasciende lo evidente. Su proceso no es impulsivo ni arbitrario, sino una combinación entre instinto, emoción y una observación silenciosa del mundo que lo rodea. Su determinación, muchas veces subestimada por quienes solo ven su lado más emotivo, es una de sus armas más poderosas. No se lanza sin reflexionar, pero cuando su corazón y su intuición le confirman que ha llegado el momento de actuar, su decisión se convierte en una fuerza imparable. La manera en que Cáncer maneja los cambios internos es una manifestación de su valentía. Aunque a menudo se le asocia con la nostalgia y el apego al pasado, cuando decide evolucionar lo hace con un compromiso total. Puede pasar por largos periodos de introspección en los que revisa sus creencias, sus emociones y sus patrones de comportamiento, y cuando identifica algo que necesita cambiar, se sumerge en el proceso con toda su energía. No teme cuestionarse a sí mismo, ni derribar las estructuras emocionales que alguna vez le dieron seguridad. Su crecimiento personal es profundo, porque no se conforma con soluciones superficiales. Puede despedirse de una versión antigua de sí mismo, de hábitos que alguna vez creyó inquebrantables o de ideas que durante años lo definieron, porque sabe que la verdadera fortaleza está en la capacidad de reinventarse. En su relación con la autoridad y las reglas impuestas, Cáncer demuestra que su valentía no es ruidosa, pero sí contundente.
Puede parecer alguien que se adapta con facilidad a las normas establecidas, pero cuando siente que algo es injusto o que atenta contra sus valores, su capacidad de desafiar el statu quo es impresionante. No busca confrontaciones innecesarias, pero tampoco se somete por temor a las consecuencias. Puede tomar la decisión de desafiar una estructura familiar que lo limita, de enfrentarse a figuras de poder cuando percibe un abuso o de seguir su propio camino aunque eso signifique ir en contra de lo que la sociedad espera de él. Su resistencia no es agresiva, pero su determinación es inquebrantable. Cuando Cáncer elige confiar en su propia voz, lo hace sin miedo a la soledad. A lo largo de su vida, puede haberse sentido incomprendido en muchas ocasiones, especialmente por su capacidad de sentir con tanta intensidad. Sin embargo, cuando acepta que su sensibilidad es su mayor fortaleza, deja de buscar validación externa y comienza a construir su mundo desde su propia verdad. No necesita que los demás comprendan sus elecciones, ni que aprueben su forma de ver la vida. Se vuelve dueño de su propio destino cuando decide que no tiene que encajar en moldes que no fueron hechos para él. Su confianza en sí mismo se convierte en un escudo contra cualquier crítica o juicio. En la forma en que enfrenta la pérdida, Cáncer también muestra una valentía silenciosa pero profunda. No le teme al dolor, porque sabe que forma parte de la vida. Puede atravesar duelos intensos, ya sea por la partida de un ser querido, el fin de una relación o el cierre de una etapa significativa, y aunque el proceso sea desgarrador, nunca se permite quedar atrapado en la tristeza para siempre. Se da el tiempo necesario para sentir, para recordar, para llorar si es necesario, pero en algún momento, con la misma determinación con la que protege a los suyos, decide seguir adelante. No porque olvide o minimice lo que ha vivido, sino porque entiende que su camino continúa. Cuando Cáncer decide abrazar su lado más ambicioso, lo hace sin miedo a romper estereotipos. Muchas veces se le asocia con lo emocional y lo doméstico, pero cuando siente que es el momento de ir tras sus objetivos, su disciplina y determinación son extraordinarias. Puede trabajar incansablemente por lo que quiere, sin importar cuánto tiempo le tome. No necesita demostrar su poder de manera ostentosa, porque sabe que el verdadero éxito no se mide en apariencias, sino en la satisfacción de haber seguido su propia visión. Si decide que quiere construir un imperio, lo hará desde la base más sólida, su intuición y su capacidad de persistir. La manera en que Cáncer decide a quién entrega su amor es otro ejemplo de su valentía. No se deja llevar por relaciones superficiales ni por conexiones pasajeras. Puede estar solo el tiempo que sea necesario hasta encontrar a alguien que realmente resuene con él. No se conforma con relaciones tibias ni con amores a medias, porque sabe que merece algo auténtico. Y cuando ama, lo hace con una entrega total, sin miedo a mostrarse vulnerable. No teme exponer sus emociones, ni expresar lo que siente con palabras y acciones. Pero esta misma entrega también significa que, si alguna vez siente que no es correspondido de la misma manera, no dudará en alejarse. Cuando Cáncer toma la decisión de perdonarse a sí mismo, lo hace con la misma profundidad con la que vive todas sus experiencias. Es un signo que tiende a cargar con culpas, a reprocharse errores del pasado y a analizar cada detalle de sus decisiones anteriores. Sin embargo, cuando finalmente entiende que el pasado no define su futuro, se libera de una manera que lo transforma por completo. Se permite sanar sin autoflagelarse, aprender sin castigarse y avanzar sin el peso de lo que fue. No se aferra al arrepentimiento, sino que elige ver cada error como una lección que lo ha convertido en la persona que es hoy. En su forma de construir su felicidad, Cáncer demuestra que su valentía está en su capacidad de escuchar su corazón por encima de cualquier otra voz. Puede rechazar oportunidades que para otros serían ideales si siente que no le llenan. Puede elegir caminos poco convencionales si eso significa vivir con autenticidad. No busca la felicidad basada en estándares ajenos, sino en lo que realmente resuena con su alma. No le teme a la incertidumbre, porque sabe que su intuición siempre lo llevará a donde necesita estar. Cuando Cáncer toma una decisión sin miedo, lo hace con una convicción inquebrantable. Puede haber atravesado dudas, haber sentido inseguridades en el camino, pero cuando da un paso, lo hace con toda su alma. Su fuerza no está en la agresión ni en la imposición, sino en la certeza absoluta de que está siguiendo su verdad. Y cuando un Cáncer se alinea con su propósito, no hay obstáculo, persona o circunstancia capaz de detenerlo. Cáncer, cuando toma decisiones sin miedo, lo hace con una convicción que pocas veces es reconocida en su totalidad. Su carácter, a menudo malinterpretado como cauteloso o indeciso, oculta una determinación que se fortalece en los momentos más cruciales de su vida.
Su forma de actuar no responde a impulsos vacíos ni a demostraciones de fuerza innecesarias, sino a un proceso interno donde la emoción, la intuición y la razón convergen en un punto de certeza absoluta. Su valentía no es la de quien grita su determinación al mundo, sino la de quien avanza con una certeza silenciosa, firme y sin la necesidad de validaciones externas. Cuando Cáncer decide romper con patrones familiares que no le aportan crecimiento, lo hace sin miedo a las consecuencias. Es un signo profundamente conectado con sus raíces, pero cuando comprende que algunas dinámicas familiares pueden ser tóxicas o limitantes, es capaz de tomar distancia sin titubeos. Puede ser quien desafíe tradiciones impuestas por generaciones, quien decida no seguir los caminos que se esperaban de él o quien se aleje de relaciones familiares que han causado más daño que bienestar. No lo hace por rebeldía, sino porque entiende que su bienestar no puede quedar subordinado a la lealtad incondicional. Sabe que la familia no siempre es de sangre, y cuando elige construir su propio círculo, lo hace con personas que realmente lo valoran y le aportan paz. En el ámbito de sus ambiciones personales, la forma en que Cáncer persigue sus metas demuestra que su fuerza no reside en la velocidad, sino en la constancia. Mientras otros pueden buscar el reconocimiento inmediato o el éxito rápido, él se enfoca en construir un camino sólido, donde cada paso esté respaldado por un propósito genuino. Puede parecer que avanza con lentitud, que duda antes de tomar ciertas decisiones, pero cuando se compromete con una meta, no hay distracción que lo desvíe de su camino. Es capaz de trabajar en silencio, sin alardear de sus progresos, y sorprender a todos cuando finalmente logra lo que se propuso. Su éxito nunca es producto del azar, sino de su visión a largo plazo y su capacidad de resistir cuando otros se rinden. Cuando Cáncer elige liberarse del miedo al que dirán, se convierte en una fuerza imparable. Es un signo que, por su profunda sensibilidad, ha pasado gran parte de su vida sintiendo la carga de las expectativas ajenas. Puede haber sido influenciado por las opiniones de los demás, haber sentido el peso del juicio externo o haber dudado de sí mismo debido a críticas injustas. Sin embargo, llega un punto en el que se da cuenta de que su felicidad no puede depender de la aprobación de nadie más. Cuando toma la decisión de vivir según sus propias reglas, lo hace con una firmeza que no deja espacio para retrocesos. Puede tomar caminos inesperados, hacer cambios drásticos en su vida o mostrarse de una manera completamente auténtica sin temor a ser malinterpretado. No necesita explicar sus decisiones a quienes no están dispuestos a comprenderlas. En su forma de lidiar con la incertidumbre, Cáncer demuestra que su valentía no se basa en eliminar el miedo, sino en avanzar a pesar de él. Es un signo que naturalmente busca estabilidad, pero cuando la vida lo empuja hacia lo desconocido, elige confiar en su intuición en lugar de paralizarse. Puede tomar grandes riesgos cuando siente en su interior que es el camino correcto, aun cuando desde fuera parezca una locura. Puede dejar un trabajo estable para seguir su verdadera vocación, mudarse a un lugar completamente nuevo sin certezas absolutas o lanzarse a una relación sin garantías. No porque sea imprudente, sino porque sabe que su instinto nunca lo ha llevado por el camino equivocado. Su seguridad no proviene de la ausencia de dudas, sino de su capacidad para navegar la vida con fe en sí mismo. Cuando Cáncer decide poner límites, lo hace con una determinación que no deja espacio para negociaciones. Durante mucho tiempo, puede haber tolerado actitudes o situaciones que le hacían daño, porque su naturaleza compasiva lo lleva a querer entender a los demás y dar segundas oportunidades. Sin embargo, cuando llega al punto en el que reconoce su propio valor, su capacidad de cortar con lo que no le hace bien es absoluta. No le tiembla la voz ni la mano cuando se trata de alejarse de personas que no lo respetan, de cerrar ciclos que ya no aportan a su crecimiento o de decir no a lo que no resuena con su bienestar. Su límite no es un castigo ni una reacción impulsiva, sino una declaración de amor propio. Cuando Cáncer elige afrontar su propio reflejo sin miedo, se enfrenta a sí mismo con una honestidad que pocos pueden sostener. Es un signo que carga con muchas emociones, que ha sentido profundamente cada experiencia de su vida y que muchas veces ha guardado dolores que no ha compartido con nadie. Pero cuando decide mirarse con sinceridad, sin excusas ni autoengaños, se embarca en un proceso de transformación que lo lleva a sanar desde lo más profundo. No teme reconocer sus errores, sus sombras, sus miedos más ocultos, porque entiende que solo a través de esa confrontación puede liberarse de aquello que lo ha limitado. Su crecimiento personal no es superficial, sino una reconstrucción completa de sí mismo. Cuando Cáncer toma la decisión de amar sin miedo, su entrega es absoluta. Puede haber sido herido antes, puede haber sentido la traición o el abandono, pero no permite que esas experiencias definan su capacidad de volver a confiar.
No se guarda el amor por temor a ser lastimado, lo da en su forma más pura, sin reservas ni condiciones. Y si alguna vez sufre por ello, no se arrepiente, porque sabe que haber amado con el alma siempre valdrá la pena. Pero al mismo tiempo, si llega el momento en el que debe soltar, lo hace con la misma determinación con la que se entregó. Puede doler, puede costar, pero nunca se queda donde no es valorado. Cuando Cáncer decide vivir sin miedo, lo hace con la certeza de que su poder no está en la apariencia, sino en la esencia. No necesita demostrar su fuerza con palabras o gestos grandilocuentes, porque su verdadera fortaleza se encuentra en su capacidad de sentir, de intuir, de proteger y de crear su propia felicidad. No busca competir con nadie, porque su único rival es su propio pasado. Su mayor logro no es vencer a otros, sino superarse a sí mismo en cada decisión que toma. Cáncer es el signo que avanza con la certeza de quien ha visto la oscuridad y ha aprendido a iluminar su propio camino. Cuando decide seguir su verdad sin miedo, se convierte en una de las fuerzas más poderosas del universo, porque nada puede detener a un alma que ha decidido ser libre. Cáncer, cuando toma una decisión sin miedo, lo hace desde un nivel de profundidad que muchos no logran comprender. Su naturaleza emocional no es una debilidad, sino un radar afinado que le permite percibir matices que otros ignoran. No toma decisiones a la ligera, pero cuando lo hace con convicción, se convierte en una fuerza que trasciende cualquier obstáculo. Su valentía no reside en la imposición, sino en la seguridad interna de que lo que está eligiendo es lo correcto, sin importar las consecuencias externas. La manera en que Cáncer enfrenta las críticas demuestra un coraje silencioso pero inquebrantable. Puede ser un signo sensible a las opiniones ajenas, pero cuando decide que su camino es suyo y de nadie más, se vuelve inmune a los juicios. Puede escuchar comentarios que buscan hacerlo dudar, pero no se deja desviar por voces que no entienden su esencia. No necesita confrontar a quienes lo subestiman, porque su mayor respuesta es seguir adelante y demostrar, con hechos, que su instinto nunca lo ha traicionado. Su seguridad no se basa en la validación de los demás, sino en la conexión profunda que tiene consigo mismo y con su propósito. En los momentos en que Cáncer debe enfrentar situaciones de alta presión, su fortaleza se manifiesta de una manera que desconcierta a quienes lo han visto solo en su faceta más introspectiva. Puede parecer alguien que prefiere la tranquilidad, pero cuando la vida lo pone en un escenario desafiante, su capacidad de reacción es admirable. No entra en pánico, no se rinde, sino que encuentra en su calma interna la claridad para tomar las mejores decisiones. Su intuición se agudiza, su mente se vuelve estratégica y su corazón le da la resistencia para seguir adelante. Es en esos momentos de crisis cuando demuestra que su verdadero poder radica en su capacidad de adaptarse y reinventarse sin perder su esencia. Cuando Cáncer decide soltar el pasado, lo hace con una intensidad que marca un antes y un después en su vida. Es un signo que tiende a guardar recuerdos, a aferrarse a experiencias que lo marcaron, pero cuando entiende que el pasado no puede definir su futuro, se libera de una manera que lo transforma completamente. No olvida lo que vivió ni ignora las lecciones aprendidas, pero deja de cargar con nostalgias que le impiden avanzar. Puede desprenderse de relaciones que alguna vez significaron todo, de lugares que fueron refugio, de versiones de sí mismo que ya no le representan. No porque quiera borrar su historia, sino porque elige escribir nuevas páginas con la conciencia de que su mejor etapa siempre será la que está por venir. En su forma de proteger a los suyos, Cáncer muestra una valentía que no necesita exhibirse para ser real. Es capaz de hacer sacrificios, de soportar cargas emocionales que otros no podrían, de enfrentar lo que sea necesario con tal de ver a sus seres queridos a salvo. Pero cuando comprende que no puede proteger a todos a costa de sí mismo, toma la decisión más difícil de todas, soltar la responsabilidad de cargar con lo que no le corresponde. Puede haber pasado años poniendo las necesidades de otros por encima de las suyas, pero cuando decide que su bienestar también es importante, establece límites con la misma fuerza con la que ha sabido cuidar a los demás. Su amor sigue siendo incondicional, pero aprende que no puede salvar a quienes no quieren salvarse a sí mismos. La forma en que Cáncer enfrenta el fracaso es otro reflejo de su coraje interno. Puede ser alguien que siente las derrotas con intensidad, que analiza cada detalle de lo que pudo haber hecho diferente, pero nunca se queda en la derrota. Puede tomarse su tiempo para procesar lo que ha sucedido, para sentir el impacto del golpe, pero luego se levanta con una determinación que lo impulsa a seguir adelante con más sabiduría y resiliencia. Su mayor fortaleza es su capacidad de aprender de cada experiencia, de transformar cada caída en una lección que lo hace más fuerte. No teme volver a intentarlo, incluso si el miedo al fracaso sigue presente,
porque sabe que lo único imperdonable sería no seguir adelante. Cuando Cáncer elige priorizarse, se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su vida. Durante mucho tiempo, puede haber sentido que su misión era estar para los demás, que su propósito estaba en dar y cuidar sin medida. Pero cuando toma la decisión de poner sus necesidades en primer lugar, lo hace con una valentía que rompe con años de patrones adquiridos. Aprende a decir no sin culpa, a permitirse descansar sin sentirse egoísta, a elegir lo que le hace bien sin la necesidad de justificarlo. Este acto, que para otros puede parecer sencillo, para Cáncer es una revolución interna que lo transforma en su mejor versión. Cuando Cáncer toma una decisión sin miedo, lo hace con la certeza de que su corazón es su brújula más confiable. Puede dudar antes de dar el paso, pero una vez que lo hace, no hay marcha atrás. Su fuerza radica en su capacidad de sentir y actuar en consecuencia, sin miedo al que dirán, sin necesidad de explicaciones. Su coraje no se mide en gestos grandilocuentes, sino en la seguridad con la que sigue su propio camino, sin importar cuán diferente sea del resto. Y cuando un Cáncer decide algo con el alma, no hay obstáculo capaz de detenerlo. Cuando Cáncer decide dejar de vivir bajo la sombra de su pasado, se enfrenta a una transformación que cambia su vida para siempre. A lo largo de su existencia, ha acumulado recuerdos, emociones y heridas que, en muchos casos, lo han definido más de lo que quisiera admitir. Su capacidad de memoria es prodigiosa, no solo en lo intelectual, sino en lo emocional, y esto lo lleva a revivir experiencias con una intensidad que pocos pueden comprender. Sin embargo, hay un punto en su camino en el que se da cuenta de que no puede seguir sosteniendo aquello que ya no existe, que lo que una vez fue importante no tiene por qué seguir determinando su presente. En ese instante, toma la decisión más radical de todas, dejar de mirar atrás con nostalgia, con arrepentimiento o con dolor, y comenzar a construir su futuro con la libertad de quien se ha perdonado a sí mismo. Cuando Cáncer toma el control de su propia narrativa, se libera del papel de víctima que en algún momento pudo haber adoptado sin darse cuenta. Su corazón noble y su profunda empatía lo han llevado a soportar situaciones en las que fue tratado injustamente, a sostener relaciones donde dio más de lo que recibió y a cargar con culpas que nunca le correspondieron. Pero cuando se da cuenta de que su historia no está escrita en piedra, sino que él tiene el poder de reescribirla, algo dentro de él cambia para siempre. Ya no permite que las viejas heridas dicten su destino, ya no deja que los fantasmas del pasado interfieran en su felicidad. Toma cada experiencia, incluso las más dolorosas, y las convierte en un pilar sobre el cual edificar una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más sabia y más consciente de su propio valor. Cuando Cáncer se niega a conformarse con lo que no le llena el alma, demuestra una valentía que lo diferencia de quienes prefieren la comodidad a la plenitud. Su signo es muchas veces asociado con la búsqueda de seguridad, pero lo que pocos entienden es que su verdadera estabilidad no proviene de lo externo, sino de su paz interior. Puede tener una vida aparentemente estable, con una rutina predecible y relaciones duraderas, pero si siente que no está viviendo con autenticidad, se atreverá a dar el salto hacia lo desconocido. No teme comenzar desde cero si eso significa ser fiel a sí mismo. Puede romper con relaciones en las que ya no hay amor, dejar trabajos en los que no encuentra propósito y cambiar completamente de rumbo si siente que su corazón se lo pide. No porque sea impulsivo, sino porque sabe que la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en algo que no le hace vibrar el alma. Cuando Cáncer toma la decisión de enfrentar sus miedos en lugar de huir de ellos, se convierte en una fuerza imparable. Puede haber pasado años evitando ciertas situaciones, postergando decisiones o permitiendo que el temor a lo desconocido lo mantuviera en un estado de estancamiento. Pero cuando finalmente se mira al espejo y decide que no puede seguir viviendo con cadenas autoimpuestas, rompe con cada una de ellas sin titubeos. No es que el miedo desaparezca de inmediato, pero aprende a caminar con él, a mirarlo de frente y a desafiarlo con cada paso que da. Descubre que muchas de las barreras que creía infranqueables solo existían en su mente y que, al cruzarlas, encuentra una versión de sí mismo que jamás imaginó. Cuando Cáncer se permite ser vulnerable sin verlo como una debilidad, se convierte en alguien verdaderamente poderoso. Durante mucho tiempo, puede haber creído que debía protegerse de los demás, que mostrar sus emociones lo hacía más frágil o que confiar en otros era un riesgo demasiado alto. Pero cuando elige abrir su corazón sin miedo, descubre que su sensibilidad es, en realidad, su mayor fortaleza. Aprende a expresar lo que siente sin miedo al rechazo, a permitir que otros lo conozcan en su totalidad sin ocultar partes de sí mismo y a recibir amor sin la constante sospecha de que en algún momento será traicionado.
se da cuenta de que la verdadera seguridad no está en construir muros, sino en rodearse de personas que realmente lo valoran y que lo aceptan tal como es. Cuando Cáncer decide dejar de esperar el momento perfecto y comienza a actuar con determinación, su vida cambia de manera radical. Puede haber pasado mucho tiempo esperando señales, buscando la certeza absoluta antes de dar un paso importante o postergando sus sueños por temor a fracasar. Pero cuando comprende que la vida no espera, que no existe un instante ideal para hacer lo que anhela, se lanza con una confianza que sorprende incluso a quienes lo conocen bien. Aprende que el verdadero aprendizaje está en la acción y que cada intento, independientemente del resultado, lo acerca un poco más a su propósito. Ya no teme arriesgarse, porque entiende que cada paso que da, por pequeño que sea, lo lleva hacia la vida que realmente desea vivir. Cuando Cáncer toma la decisión de amarse a sí mismo sin condiciones, experimenta una transformación que impacta todas las áreas de su vida. Puede haber pasado años siendo su peor crítico, dudando de su propio valor o permitiendo que las opiniones ajenas definieran su autoestima. Pero cuando finalmente entiende que merece amor, respeto y cuidado, comienza a tratarse con la misma ternura que siempre ha ofrecido a los demás. Deja de tolerar lo que le hace daño, aprende a hablarse con amabilidad y se da el permiso de brillar sin miedo a opacar a nadie. Su amor propio se convierte en la base de cada decisión que toma, y desde ese lugar de seguridad interna, construye una vida que refleja su verdadera esencia. Cuando Cáncer toma una decisión sin miedo, lo hace con la certeza de que su alma lo está guiando en la dirección correcta. Puede haber dudas, puede haber obstáculos, pero su determinación es más fuerte que cualquier incertidumbre. Su fuerza no se basa en la agresividad ni en la imposición, sino en la profundidad de su convicción. No necesita gritar su valentía al mundo, porque la demuestra en cada paso que da, en cada vínculo que elige, en cada sueño que persigue sin importar lo que otros digan. Su coraje no se mide en gestos grandilocuentes, sino en la coherencia con la que vive su verdad. Y cuando un Cáncer decide algo desde el alma, no hay fuerza en el universo capaz de detenerlo.